¿Qué pasaría si te dijera que hay lugares en este planeta donde el agua sube cuesta arriba, donde las brújulas enloquecen, donde los objetos ruedan hacia donde no deberían, o donde el tiempo parece comportarse de manera completamente distinta a lo que aprendiste en la escuela? No estoy hablando de ciencia ficción, no estoy hablando de películas de Hollywood, estoy hablando de lugares reales, documentados, verificables, que llevan décadas desconcertando a científicos, ingenieros y turistas de todo el mundo. Hoy vamos a recorrer 9 de esos lugares que parecen burlarse abiertamente de las leyes de la física tal como las conocemos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. La montaña magnética de Spook Hill, Lake Wales, Florida, Estados Unidos. Empezamos en Estados Unidos, específicamente en un pequeño pueblo de Florida llamado Lake Wales. Allí existe una carretera conocida como Spook Hill, y desde 1920 los locales llevan reportando algo completamente inexplicable. Los automóviles apagados, con el freno suelto, ruedan cuesta arriba por sí solos. Los turistas llegan, colocan su auto en punto muerto en el punto señalado, y efectivamente el vehículo comienza a moverse hacia lo que visualmente parece ser la parte alta de la colina. La explicación científica apunta a una ilusión óptica generada por la topografía del terreno. Los árboles y el horizonte crean una perspectiva visual engañosa que hace que el cerebro interprete como subida lo que en realidad es una bajada suave. Pero hay quienes no quedan satisfechos con esa explicación. Mediciones con instrumentos de nivel han sido realizadas en múltiples ocasiones y aunque los resultados apoyan la teoría de la ilusión óptica, la experiencia en persona resulta perturbadoramente convincente. Spook Hill es hoy un sitio turístico oficial del estado de Florida. Número 2. El lago Hillier, Australia Occidental. En la costa sur de Australia Occidental existe un lago cuyas aguas tienen un color rosa intenso, casi chicle, que no desaparece sin importar el clima, la hora del día o la estación del año. Se llama Lago Hillier y fue descubierto por el explorador Matthew Flinders en 1802. Lo que hace que este lugar sea absolutamente fascinante no es solo su color, sino el hecho de que si sacas el agua del lago y la metes en un recipiente, el agua se mantiene rosa. Durante décadas los científicos debatieron la causa. Las hipótesis iban desde altas concentraciones de sal hasta presencia de ciertos minerales. Fue en tiempos recientes que la ciencia logró dar con la respuesta mediante análisis genómico. El color proviene de microorganismos, específicamente la microalga Dunaliella salina y bacterias halofílicas del género Salinibacter. Estos organismos producen pigmentos rojizos como mecanismo de protección contra la luz solar intensa. El lago es completamente seguro para nadar y no presenta ningún peligro para los humanos. Sin embargo, verlo desde un avión o desde los acantilados cercanos produce una sensación de estar observando algo que pertenece a otro planeta. Número 3. La zona del silencio, Chihuahua, México. En el estado de Chihuahua, México, existe un área de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados conocida popularmente como la Zona del Silencio o Área 192. El nombre no es casualidad. En este lugar las señales de radio simplemente no funcionan. Las comunicaciones por satélite fallan, las brújulas se comportan de manera errática, los motores de algunos vehículos se apagan sin razón aparente. La zona se hizo famosa en 1970 cuando un cohete Athena lanzado desde Green River, Utah, con destino a White Sands, Nuevo México, se desvió misteriosamente y cayó precisamente en esta área del desierto de Chihuahua. La NASA y el ejército estadounidense enviaron equipos para recuperar los restos y, según reportes de la época, encontraron un lugar con características electromagnéticas inusuales. Estudios geológicos posteriores han encontrado altos niveles de minerales metálicos en el subsuelo, lo que podría explicar parte de las interferencias electromagnéticas. Sin embargo, la densidad y variedad de los fenómenos reportados continúa siendo objeto de investigación. Número 4. Las piedras móviles del Valle de la Muerte, California, Estados Unidos. Durante décadas, en un lecho de lago seco llamado Racetrack Playa, dentro del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, los científicos observaron algo que desafiaba toda lógica. Enormes rocas, algunas de varios cientos de kilogramos, se movían solas dejando largos rastros en el barro seco. Las piedras se desplazaban distancias de hasta cientos de metros, cambiaban de dirección, y nadie jamás las había visto moverse en los más de 100 años que llevaban siendo estudiadas. El misterio fue finalmente resuelto en 2014 por investigadores de la Universidad de California. La solución involucra una combinación perfecta de factores. En invierno, el agua de lluvia crea una delgada capa de hielo sobre la superficie
superficie del lago. Cuando el sol comienza a calentar durante el día, el hielo se fractura en grandes paneles que, empujados por vientos suaves, arrastran las rocas sobre la superficie húmeda con una fricción mínima. El proceso ocurre a velocidades de entre 2 y 5 metros por minuto. Demasiado lento para ser notado a simple vista, pero suficiente para mover piedras enormes decenas de metros en pocas horas. Fue necesario instalar sensores GPS en las propias piedras para confirmar el fenómeno. Número 5. El bosque torcido de Gryfino, Polonia. En el noroeste de Polonia, cerca de la ciudad de Gryfino, existe un bosque de pinos que parece sacado de una pesadilla o de un cuento de hadas oscuro. Aproximadamente 400 árboles crecen con una curvatura perfecta y uniforme en su base, todos doblados hacia el norte en un ángulo de entre 90 y 120 grados antes de retomar su crecimiento vertical normal. Lo más perturbador es que todos se curvan en la misma dirección y tienen una morfología casi idéntica. La hipótesis más aceptada entre los dendrólogos es que los árboles fueron plantados alrededor de 1930 y que alguna técnica humana deliberada los deformó cuando aún eran jóvenes y flexibles, posiblemente para producir madera curvada utilizada en la construcción naval o en la fabricación de muebles, técnica que era relativamente común en esa época. Sin embargo, no existe ningún registro histórico que confirme esto, y la llegada de la Segunda Guerra Mundial en la región dificulta rastrear los testimonios. Otra teoría sugiere la acción de una nevada masiva que aplastó los árboles en sus primeros años de vida. La verdadera causa permanece, hasta hoy, sin confirmación definitiva. Número 6. El mar de estrellas de Baadú, Maldivas. La isla de Baadú en las Maldivas ofrece uno de los espectáculos naturales más increíbles del planeta. Sus aguas nocturnas brillan con una luz azul eléctrica intensa, creando lo que parece ser un reflejo del cielo estrellado directamente en el océano. Las olas que rompen en la orilla emiten destellos azules brillantes. Las huellas en la arena mojada también brillan. La experiencia en persona es tan extraordinaria que los visitantes frecuentemente describen la sensación de estar caminando sobre el espacio exterior. El fenómeno tiene una explicación completamente científica, pero no por eso menos asombrosa. Se trata de bioluminiscencia producida por microorganismos llamados dinoflagelados, específicamente del género Noctilucas scintillans. Estos organismos unicelulares producen luz mediante una reacción química que involucra una molécula llamada luciferina. Cuando son perturbados por el movimiento del agua, las olas o el contacto físico emiten esa característica luz azul. La concentración de estos organismos en las aguas de Baadú es excepcionalmente alta, lo que genera el espectáculo visual de tal intensidad. El fenómeno también se observa en otros lugares del mundo, pero raramente con tanta intensidad y consistencia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 7. El Triángulo de las Bermudas, Atlántico Norte. No podíamos hacer esta lista sin mencionarlo. El Triángulo de las Bermudas es probablemente el lugar más famoso del mundo en términos de fenómenos inexplicados. Esta región del Atlántico Norte, delimitada aproximadamente por Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, lleva décadas siendo asociada con la desaparición misteriosa de barcos y aviones. Desde la desaparición del vuelo 19 en 1945, 5 bombarderos de la Marina estadounidense que se esfumaron durante un vuelo de entrenamiento, hasta docenas de embarcaciones que nunca llegaron a su destino, la lista de incidentes es larga. La ciencia ha ofrecido varias explicaciones. Una de las más interesantes fue publicada por investigadores de la Universidad de Southampton en 2016, quienes identificaron nubes hexagonales de hasta 88 kilómetros de diámetro sobre el triángulo. Estas nubes generarían lo que se conoce como bombas de aire, ráfagas de viento descendente de hasta 280 km por hora capaces de hundir barcos y derribar aviones en segundos. Adicionalmente, la región es una de las pocas del planeta donde la variación magnética es casi cero, lo que históricamente ha causado errores en la navegación por brújula. Las corrientes oceánicas en la zona son además de las más rápidas y complejas del Atlántico, capaces de dispersar restos de naufragios en cuestión de horas. La combinación de todos estos factores, más la intensa actividad comercial marítima y aérea de la zona, podría explicar la alta tasa de accidentes sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. Número 8. La Puerta del Infierno, Derweze, Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum,
En Turkmenistán hay un cráter de aproximadamente 70 metros de diámetro y 30 metros de profundidad que lleva ardiendo de forma continua desde 1971. Los locales lo llaman la Puerta del Infierno y verlo en persona, especialmente de noche, produce una sensación absolutamente surreal. Las llamas emergen directamente de la tierra con una intensidad que hace que el calor sea sentido desde decenas de metros de distancia. El origen del cráter está perfectamente documentado. En 1971, durante la era soviética, un equipo de geólogos perforó en busca de yacimientos de petróleo cuando el suelo cedió, creando un sumidero que tragó la plataforma de perforación y los equipos. Para evitar que los gases tóxicos emanados del cráter contaminaran las zonas habitadas cercanas, los ingenieros tomaron la decisión de prender fuego al gas con la expectativa de que ardería durante unas pocas semanas hasta consumirse. Más de 50 años después, el fuego continúa. Las estimaciones sobre las reservas de gas natural en el subsuelo de esa región son colosales. En 2022, el presidente de Turkmenistán ordenó que se buscaran maneras de apagarlo, preocupado por el impacto ambiental y la pérdida de recursos. Hasta la fecha, el fuego sigue ardiendo. Número 9. El lago Natron, Tanzania. Cerramos la lista con uno de los lugares más fascinantes y perturbadores de África. El lago Natron, ubicado en el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, tiene un pH de entre 9 y 10,5, similar al del amoníaco. Sus aguas son de color rojo sangre oscuro en ciertas épocas del año, con una temperatura que puede superar los 60 grados centígrados en la superficie. Y tiene una propiedad que lo convierte en uno de los lugares más únicos del planeta: petrifica animales. El fotógrafo Nick Brandt documentó en 2013 algo que dejó al mundo sin palabras. Pájaros y murciélagos perfectamente calcificados a orillas del lago, en posturas que parecían congeladas en el momento exacto de su muerte. El fenómeno ocurre porque el agua del lago tiene altísimas concentraciones de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, minerales que actúan como agentes calcificantes. Cuando los animales mueren en el agua o en sus orillas, los minerales se depositan sobre sus cuerpos preservándolos con una eficacia extraordinaria. A pesar de esta hostilidad extrema, el lago Natron es el único lugar de reproducción del flamenco menor en África Oriental, con colonias que pueden superar el 1.000.000 de individuos. Estos flamencos tienen patas adaptadas para resistir las condiciones corrosivas del lago y se alimentan precisamente de las microalgas que le dan al agua su característico color rojo. Y ahí los tienes, 9 lugares completamente reales que, ya sea por fenómenos geológicos, biológicos, ópticos o electromagnéticos, parecen desafiar todo lo que el sentido común nos dice sobre cómo funciona el mundo. La ciencia ha podido explicar la mayoría, aunque no siempre de manera completa, y eso es precisamente lo que los hace tan fascinantes. Nos recuerdan que este planeta es infinitamente más complejo, más extraño y más maravilloso de lo que cualquier libro de texto podría capturar. El mundo sigue lleno de misterios esperando ser explorados, y nosotros seguiremos aquí para contártelos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.